Descubierto en un tren abandonado. La increíble transformación de una viuda que cambió todo. Ana caminaba lentamente por las viejas vías del tren, sintiendo cada paso pesado como el dolor en su pecho. Años de sacrificios y soledad la habían llevado a un punto crítico. La finca familiar necesitaba su atención, pero su alma anhelaba más. Estaba atrapada entre el deber de ser madre y el deseo de perseguir un sueño que había guardado bajo llave desde hacía mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de perderse en sus pensamientos, un destello de luz la desvió. Allí estaba, un viejo tren abandonado, cubierto de polvo y telarañas, pero con una esencia de misterio que la invitaba a acercarse. Las puertas chirriaron con un crujido, y sus ojos se abrieron de par en par al descubrir estantes repletos de libros y documentos que hablaban sobre la ciencia. La respiración de Ana se volvió irregular mientras sus manos temblorosas acariciaban las páginas. Era un tesoro, un mundo de conocimiento que esperaba ser explorado. En ese instante, la chispa de su pasión por la investigación científica, que había languidecido tras años de dedicación a su familia, revivió con una fuerza arrolladora. Pero, como un eco sombrío, las voces de su familia comenzaron a resonar en su mente, llenas de preocupación y miedo. Sus hijos, adolescentes que habían visto a su madre asumir el papel de pilar familiar, la miraban ahora con una mezcla de admiración y escepticismo. La idea de que Ana se inscribiera en la universidad local no solo desafiaba el status quo de su hogar, sino que también amenazaba con cambiar todo lo que habían conocido. ¿Era realmente capaz de dividir su tiempo entre estudios y responsabilidades? ¿Podía permitirse soñar sin desmoronar la estructura familiar que había construido tras la muerte de su esposo? La tensión aumentaba dentro de ella mientras se inscribía en la universidad. Recibió miradas de desaprobación y escuchó susurros llenos de dudas. Era una mujer de mediana edad que se aventuraba en un mundo académico que valoraba la juventud. Aquellos comentarios lascivos de sus compañeros la seguían, recordándole cada día que necesitaba demostrar que no solo era una madre, sino también una mente curiosa y capaz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la conferencia se acercaba y el estrés llenaba su hogar como una tormenta inminente. Ana se encontraba dividida, luchando entre la dedicación a sus hijos y su impulso ardiente hacia la ciencia. La noche anterior, la angustia estalló en su hogar. Sus hijos, mirándola con ojos húmedos, le expresaron su temor de perder la conexión que siempre habían tenido con ella. Sentía que sus corazones se desmoronaban, y eso la dejaba hecha un mar de dudas. El peso de sus expectativas y responsabilidades era aplastante. Allí, en la penumbra de su hogar, Ana se preguntó si valía la pena perseguir un sueño tan osado. ¿Podría realmente desafiar las probabilidades y demostrar su valor a todos aquellos que no creían en ella? En su mente resonaban ecos de risas burlonas que la habían seguido durante años. El día de la presentación llegó. Con cada paso hacia el escenario, parecía sentir la presión de todas las miradas, incluido el escepticismo que una vez la había paralizado. Su antiguo compañero de clase, quien se había reído de sus sueños, ahora estaba allí, listo para desestabilizarla. El sudor le empapaba la frente. Era el momento de revelar su valía, o perderse en el abismo del miedo. Ana cerró los ojos por un instante, recopilando cada fragmento de valor en su interior mientras el tiempo se suspendía en el aire cargado de tensión. ¿Podría superar el desafío? La incertidumbre era desgarradora, y en ese momento su futuro pende de un hilo, abriendo un abismo de posibilidades, tanto terribles como reconfortantes.
La historia había comenzado a tomar forma, pero el final seguía sin resolverse. Las luces del auditorio parecían parpadear, intensificando la sensación de inseguridad que envolvía a Ana. Con un último aliento profundo, se puso en pie y avanzó lentamente hacia el micrófono. Cada paso era un eco de su vida pasada, la madre devota, la viuda reciente, la mujer a la que se le había dicho que su lugar era en casa. Sin embargo, hoy no era solo una madre, era una aspirante a científica. Cuando finalmente se plantó frente al público, sintió que el aire se volvía denso. La sala estaba llena de compañeros y profesores, muchos de ellos con expresiones de expectativa, pero también de juicio. Ana visualizó a su grupo de amigos y a su marido en el fondo, escépticos, como sombras del pasado que luchaban por aferrarse a su idea de quién debía ser. Pero esa idea era precisamente lo que necesitaba desafiar. Su voz se alzó, temblorosa al principio. Había pasado semanas preparándose para este momento, semanas en las que había devorado libros y elaborado experimentos en su casa, en las que se había convencido a sí misma de que tenía algo valioso que compartir. Cuando comenzó su presentación, las palabras fluyeron como un torrente, sus pensamientos despejados. La ciencia de la biología, de la naturaleza, que siempre le había fascinado, se convirtió en su refugio. Mientras exponía sus ideas, de repente se percata de que el murmullo a su alrededor estaba desapareciendo. Las miradas en su dirección eran ahora de interés genuino. El escepticismo diluyéndose en la curiosidad. Su pasión y entrega comenzaban a calar, creando un espacio donde su experiencia de vida podía ser tan válida como cualquier teoría científica. Una vez que terminó, un silencio incómodo reinó en la sala, seguido de un torrente de aplausos. Ana sintió una marea de alivio recorrer su cuerpo, una oleada de validación que la abrazaba. En ese momento, no solo había superado un obstáculo, había comenzado a destruir las barreras que había permitido que la limitaran. Sin embargo, en medio del sonido del reconocimiento, una voz en su mente le recordó que un solo momento no eliminaba la montaña de desafíos que aún la aguardaban. Al bajar del escenario, frente a sus compañeros, sintió cómo las miradas volvieron a posarse en ella, y el escepticismo regresó como una sombra. ¿Podría sostener esto? ¿Era suficiente haber brillado un instante en un mar de dudas? Los días siguientes fueron intensos. Ana se sumergió en sus estudios como nunca antes, aferrándose a la euforia de su éxito y desafiando las dudas persistentes que la acechaban. Sin embargo, los ecos de las risas burlonas de su pasado seguían resonando en su mente. Comenzó a notar un cambio en la forma en que sus hijos la miraban. La admiración había crecido, pero también la preocupación. Su mayor miedo se había vuelto su más íntimo dilema, el sacrificio constante entre ser una madre presente y alcanzar sus sueños. Con cada día que pasaba, las discusiones en casa se tornaron más tensas. Ana deseaba abrirse y compartir sus logros, pero cada vez que intentaba comunicarles su alegría, el temor a perder su conexión con ellos la asfixiaba. Una noche, mientras preparaba la cena, su hija la sorprendió con una pregunta directa. ¿Te importa más el estudio que nosotros, mamá? Esa pregunta quedó flotando en el aire como un hilo frágil. Ana sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Podía realmente equilibrar esos mundos opuestos sin dejar partes de ella desmoronarse? Enfrentada a esta nueva batalla emocional, comenzó a preguntarse si debía ceñirse a las expectativas de ser una madre ante todo, incluso si eso significaba renunciar a su nuevo yo. A medida que las semanas avanzaban, Ana se encontró con su mayor desafío. El momento de tomar una decisión crítica se acercaba. La próxima conferencia se enfocaría en los avances de su investigación, y ella debía decidir si sería un punto de inflexión o un nuevo tropiezo. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo en su camino hacia lo desconocido? ¿O se dejaría consumir por el miedo a lo que esos riesgos significaban para su familia? La respuesta estaba más allá del horizonte de su corazón, contundente y aterradora.
esperando ser descubierta. Ana se despertó una mañana con el sonido de la alarma y la angustia crujía en su pecho como un eco persistente. La conferencia se acercaba, un evento que podría definir su camino profesional, pero que también acentuaba la presión que sentía en casa. Desde la presentación, cada interacción con su familia había adquirido un matiz diferente. Sus hijos la miraban con un potentísimo interés mezclado con temor. La visibilidad de sus aspiraciones se entrelazaba con la necesidad de mantener un hogar armonioso. Decidida a no desmoronarse, dedicó esa mañana a repasar sus notas. Cada palabra valía más que la anterior. Sabía que debía refinar su mensaje, convertir su estudio en algo que no solo la representara a ella, sino que también fuera un legado para sus hijos. A cada instante reflexionaba sobre cómo comunicar la importancia de su trabajo, cómo hacerles sentir que su empeño podría inspirar a otros, e incluso animarles a seguir sus propias pasiones. Mientras organizaba su espacio de trabajo, una idea se posó en su mente, como un pájaro que encuentra el lugar más correcto para anidar. No se trataba solo de su presentación, sino de abrir un diálogo con sus hijos sobre sus sueños y la importancia de perseguirlos. Pero esa idea estaba impregnada de un desafío aún mayor. ¿Podría sostenerla mientras equilibraba la maternidad? Cuando el día de la conferencia finalmente llegó, el ambiente resonaba con una energía casi palpable. El auditorio estaba repleto y Ana se sintió abrumada nuevamente por la inmensidad de la sala. Las voces susurrantes eran inconfundiblemente familiares, pero un nuevo torrente de determinación comenzó a crecer dentro de ella. No podía dejar que el miedo la hiciera retroceder. Se acordó de su pasión y de su deseo genuino de ser parte de algo más grande. El momento de subir al escenario llegó, y cuando volvió a hablar, sus palabras parecían desbordarse de significado. A medida que describía sus hallazgos, podía ver cómo el interés de los asistentes se transformaba. Sus gestos apasionados, sus argumentos enfáticos, todos convergían en un mensaje. Su vida de viudez no la había debilitado, la había potencializado. Al concluir, un espectacular aplauso resonó en el auditorio. Pero esta vez su felicidad no era solo un eco interno, era un grito vibrante de autovalidación. Ya no le aterrorizaba la duda, al menos no de la misma manera. Sin embargo, al bajar del escenario, la ansiedad comenzó a infiltrarse de nuevo. ¿Sería suficiente? ¿Tendría que demostrar esto una y otra vez? Las conversaciones posteriores a la presentación comenzaron a mezclarse con ecos del escepticismo que la seguía. Un destacado profesor del área la buscó, admirado por su enfoque, pero aún preguntándose si realmente podía equilibrar sus múltiples roles. La casual insinuación era un reflejo de la duda colectiva que la había seguido toda la vida. Al regresar a casa, encontró a sus hijos esperándola. Se notaba la inquietud en sus miradas. En una decisión impulsiva, los reunió y compartió todos los detalles de su experiencia en la conferencia. Habló sobre sus descubrimientos, hizo palpable la complejidad de su estudio y al mismo tiempo expresó sus miedos. A medida que desarrollaba la conversación, observó cómo sus rostros pasaban de la preocupación a la curiosidad. Ana sintió entonces un sutil comienzo de entendimiento entre ellos. La conexión que habían forjado en esos breves momentos podía convertirse en su salvavidas, un camino hacia un futuro en el que la madre y la científica pudieran coexistir. Cada palabra que pronunciaba era un intento de derribar el muro que había aislado su vida de sus sueños. Sin embargo, cuando el último eco de sus palabras se desvaneció, sus hijos la abrazaron, y la pregunta que había evitado llegó sin aviso. ¿Y si te sale mal? Ana sintió el frío de esa inquietud, pero, al mismo tiempo, también un destello de resolución. ¿Y si, al arriesgarse, encontrara no solo su propia voz, sino también la manera de ser la madre que realmente deseaba ser? El camino se veía más complicado y sin embargo era impredecible. Con cada decisión se acercaba a la verdad de quién era, y eso la llenaba de un sentido de posibilidad abrumador.
La familia no necesitaba que abandonara sus sueños, sino que los enfrentara a su lado. Con la noche cerrándose como una cortina, Ana supo que el reto de la próxima semana sería mucho mayor. La presión aumentaba, pues se acercaba no solo la conferencia, sino también la crítica de aquellos que aún la veían como una madre corriendo tras quimeras. ¿Podría efectivamente abrazar esa ambivalencia sin perderse a sí misma una vez más? Ana se despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. Había dormido poco, pero su mente estaba en un vaivén de nuevas ideas. La presentación había sido solo el comienzo. Sabía que para realmente consolidar su camino necesitaba ir más allá y llevar su investigación a un nivel que resonara en el mundo académico, así como en la vida de su familia. Comenzó a escribir un plan sobre cómo podría expandir sus hallazgos. Se sentó frente a su computadora y cada vez que sus dedos tocaban las teclas sentía un pulso de entusiasmo. Se dio cuenta de que no solo tenía que justificar su posición en el ámbito profesional, sino también hacer que su trabajo fuera accesible y relevante para quienes la rodeaban, especialmente sus hijos. La idea de elaborar un proyecto que involucrara a la familia la iluminó. Tal vez podrían participar juntos. Sin embargo, la pregunta de su hijo resonaba en su mente. ¿Qué pasaría si fallaba? Esa idea comenzó a transformarse en un diálogo interno. ¿Y si, en lugar de temer al fracaso, lo usara como una herramienta para aprender y crecer? Se sintió en la cúspide de un cambio paradigmático en su forma de pensar. Si enfocaba su energía en el proceso y no en la perfección, tal vez podría incorporar la enseñanza del fracaso en su propia narrativa. Decidió entonces reunirse con un colega cuya perspectiva siempre había admirado. Se sentaron en un café local, donde el aroma del café fresco y los murmullos de otros clientes creaban un ambiente propicio para la conversación. Al compartir su plan, su colega la escuchó atentamente. ¿Te has planteado la posibilidad de colaborar con otros investigadores?, preguntó, mientras tomaba un sorbo de su café. La idea la hizo reflexionar. La soledad que había sentido en su lucha podía ser contrarrestada al abrir su trabajo a otras voces y experiencias. Comenzó a ver su camino como un rompecabezas que podía unir diversas piezas, creando una imagen más rica y compleja. Mientras regresaba a casa, sus pensamientos corrían desbocados, y un nuevo sentido de propósito la invadía. Ella, una mujer con múltiples roles, debía seguir adelante, no solo por ella, sino por sus hijos, que merecían ver a su madre luchar por lo que quería. Les explicaría que los grandes logros raramente eran sencillos y que cada obstáculo encontrado en el camino asumía la forma de oportunidades inesperadas. Al llegar a casa, se sentó en el comedor con sus hijos, quienes, sin embargo, parecían desinteresados por su entusiasmo. Luchó contra la frustración que surgía en su interior, persuadiéndose de que era esencial mantener su mensaje optimista. Propuso que, tal vez, en lugar de un simple proyecto académico, podrían todos trabajar en un experimento familiar en el que cada uno compartiera lo que desean lograr. Cada semana escribirían algo sobre sus metas, no importaba lo pequeñas que fueran. Ana vio cómo, poco a poco, la chispa de la curiosidad encendía los rostros de sus hijos. Pero en esa conexión emergente, un nuevo dilema surgió. Si sus anhelos eran válidos, ¿cómo podría ella también tener espacio para fallar en su búsqueda sin afectar la percepción que sus hijos tuvieran sobre el éxito? La presión se intensificaba y la pregunta que asomaba su locura era, ¿podría realmente vivir los valores que enseñaba? Mientras examinaba sus propios sentimientos a través de ese nuevo enfoque, un mensaje en su teléfono interrumpió su reflexión. Era de aquella profesora que había sembrado dudas momentos después de su presentación. «Ana, tengo algunas ideas que podrían interesarte», decía el mensaje. Ella sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Sería esta la oportunidad que necesitaba para elevar su proyecto o se convertiría en otra fuente de presión? El dilema se cernía sobre ella. ¿Debería aceptar la invitación que podría potencialmente consolidar sus esfuerzos o mantenerse firme en sus propios términos y explorar sus ideas con libertad?
Esa pregunta quedó suspendida en el aire, mirándola de cerca y retándola a tomar una decisión que podría cambiar todo lo que había estado construyendo hasta ahora. Ana inhaló profundamente, consciente de que el momento que se avecinaba marcaría una nueva fase de su vida. La búsqueda de su voz y su equilibrio había comenzado, pero la incertidumbre aún rondaba. ¿Sería capaz de enfrentar las expectativas sin sucumbir a la presión externa mientras forjaba su propio camino hacia el éxito? Ana se sentó en la cocina, el brillo de la mañana iluminando su rostro mientras decidía cómo responder al mensaje. La conexión con la profesora era innegable, pero el eco de sus propias inseguridades empezó a resonar en su mente. ¿Podría realmente abrir sus ideas a alguien más sin sentir que se despojaba de su autonomía creativa? La decisión parecía monumental. ¿Aceptaría o rechazaría una colaboración que podía abrirle puertas, pero que también podía desviar la esencia de su trabajo? Decidió tomar una pausa, permitir que sus pensamientos fluyeran de forma más clara. Después de todo, había tenido éxito en otros momentos de su vida superando el miedo. Recargó su energía con una taza de café y comenzó a escribir. Quería reconfigurar su dirección profesional y para eso necesitaba definir sus límites. Con cada palabra construía su idea de lo que quería lograr. Una investigación innovadora que no solo resonara académicamente, sino que también involucrara emociones y aprendizajes genuinos para su familia. Se dio cuenta de que esperaba demasiado en cuanto a la opinión de sus hijos. ¿Qué tal si esta vez compartía con ellos no solo las expectativas, sino también sus dudas? Al día siguiente, propuso una reunión informal en la sala de estar. Con una pizarra blanca, presentó su visión sobre la investigación y las áreas que quería explorar. «Hoy quiero que cada uno me diga qué piensa sobre esto», dijo, viendo cómo sus hijos se cruzaban de brazos en un momento de silenciosa incredulidad. La conversación se extendió entre momentos de risa y de reflexión. Para su sorpresa, la discusión trajo a la superficie sueños ocultos de sus hijos, deseos de ser artistas, científicos e incluso aventureros. Ana se sintió rejuvenecida al escuchar sus pasiones, pero también comprendió que estos anhelos podían ser un espejo de sus propias ambiciones. El entusiasmo era contagioso, pero la presión a la que ella misma se sometía también lo era. Al finalizar la conversación, un nuevo dilema surgió. Si deseaba ser un modelo a seguir, tenía que demostrar que incluso los sueños más grandes venían acompañados de fracasos y aprendizajes. Mencionó la importancia de fallar y disfrutar del proceso. La idea parecía desconcertar a sus hijos, pero una chispa de curiosidad brilló en sus ojos. Tal vez lo que estaba enseñando había empezado a calar. Los días siguientes fiscalizó sus emociones y su tiempo. Comenzó a organizar sesiones de lluvia de ideas en familia, donde todos podían proponer ideas sobre cómo avanzar. Al mismo tiempo, redactó una respuesta a la profesora, paralelamente definiendo qué quería obtener de esa colaboración. Sin darse cuenta, su enfoque abierto y honesto también la llevaba a evaluar sus propias capacidades. Había descubierto el potencial para unir fuerza con otros, sin perder su esencia. La semana avanzaba rápidamente y la presión aumentaba. Ana recibía mensajes de seguimiento de la profesora y una sensación de inquietud le acompañaba en cada notificación. A veces imaginaba cómo podría lucir una colaboración, los beneficios que derivarían de las diversas voces interviniendo en su trabajo. Pero cada reflexión era absorbida por el miedo al fracaso, el miedo a rechazar lo que consideraba el camino correcto. Un día, mientras entraba a su oficina en casa, encontró un viejo cuaderno que había usado durante su época universitaria. Al abrirlo, se topó con ideas y dibujos que habían sido el cimiento de muchos de sus sueños académicos. Una de las páginas estaba adornada con la frase «No temas equivocarte, aprende a amar el camino». Ana sintió como si las palabras estuvieran allí solo para ella. Fue un recordatorio necesario de su esencia. No se trataba solo de triunfar, sino de crecer en el camino. Con el cuaderno en la mano, se sintió lista para más.
La incertidumbre ya no era una carga, sino una invitación a la exploración. Sin embargo, mientras se sentaba en su escritorio, su teléfono hizo ping nuevamente. Era la respuesta de la profesora. Ana respiró hondo. Estaba preparada para dar el siguiente paso, sabiendo que esto podría poner a prueba cada parte de su identidad como académica, como madre y como mujer. Volvió a mirar el mensaje en la pantalla. La decisión ahora no se sentía como una carga, sino como una puerta abierta a nuevas posibilidades. ¿Tomaría la oportunidad que le ofrecían? La tensión palpable en su pecho le indicó que, al fin y al cabo, lo que estaba en juego estaba más allá de un simple proyecto. Era el rumbo de su vida entera. La pregunta persistía. ¿Podría Ana abrazar este nuevo capítulo sin perderse en él? Ana se desvió del camino habitual hacia su oficina y, en lugar de responder de inmediato al mensaje de la profesora, decidió salir a dar un paseo. La conexión con el exterior le brindaba una perspectiva renovadora. Mientras caminaba, comenzó a observar las sombras alargadas de los árboles y el vaivén suave de las hojas. Esa naturaleza cambiante la llevó a reflexionar sobre su propia vida, que se sentía estancada en una encrucijada. Cada paso se convirtió en un mantra. La incertidumbre no era un obstáculo, sino una condición inherente al crecimiento. Había pasado años temiendo el fracaso, pero había llegado el momento de desafiar esa percepción. La idea de una colaboración empezaba a vibrar con un atractivo sin precedentes. Tal vez unirse a otra mente creativa podría empoderarla en lugar de despojarla de su autonomía. La dualidad de la colaboración, el intercambio de ideas y la posibilidad de crecimiento mutuo encendieron una chispa de entusiasmo en su interior. Regresó a casa aún reflexionando sobre cómo su percepción había cambiado. En lugar de encontrar la colaboración como una amenaza, ahora la veía como un camino hacia la expansión de su propio universo creativo. Se sentó frente a su computadora, el pulso de su corazón acelerándose mientras empezaba a redactar su respuesta. Al escribir, comenzó a despejar sus miedos, identificando qué aspectos de su trabajo eran inviolables y qué áreas podían ser enriquecidas por la colaboración. El proceso resultó sanador. La narrativa que se tejía en la pantalla se sentía como un envoltorio de posibilidades. Sin embargo, las preguntas persistían. ¿Sería capaz de sostener su voz única en esta nueva interacción? ¿Qué pasaría si se sentía a la deriva, cegada por la idea de conformar en vez de innovar? Decidió que llevaría estos dilemas a la mesa, no solo en su relación con la profesora, sino también en su comunicación familiar. Quería que sus hijos entendieran que la búsqueda de su propio camino profesional nunca debería implicar renunciar a quienes son en lo más profundo. Esa misma tarde, convocó a sus hijos, que ya estaban habituados a las reuniones familiares. Con una pizarra a su lado, les presentó los esbozos de su respuesta a la profesora. ¿Qué opinan de esta idea de colaborar?, preguntó, observando cómo sus rostros, primero serios, se iluminaban al escuchar su enfoque. Los niños comenzaron a expresar sus propias preocupaciones y expectativas, desnudando sus miedos de la misma manera en que ella había comenzado a soltar los suyos. Las palabras resonaron en la sala: miedo al fracaso, deseo de pertenencia, la alegría de innovar. Esta puesta en común se convirtió en una sesión de terapia familiar, donde cada uno pudo verbalizar no solo sus ansias e inquietudes, sino también su deseo de brillar. Ana se dio cuenta de que había estado protegiéndose tanto que había fallado en ver cómo su evolución profesional podía servir de guía para sus hijos. La naturaleza de la colaboración no era solo con la profesora, era un esfuerzo colectivo que incluía a toda su familia. Con el paso de los días, el ambiente en casa se tornó más colaborativo que nunca. Ana lanzó desafíos a su familia para que cada uno explorara sus pasiones de una manera tangible. Se comprometieron a trabajar juntos en proyectos pequeños, desde el arte hasta la ciencia, lo que les permitió compartir ideas de una forma más estructurada y creativa.
Finalmente, sintió un nuevo impulso. La presión de tomar esa decisión había dado paso a la oportunidad de transformar no solo su vida, sino también la de sus hijos. Al revisar nuevamente el mensaje de la profesora, sintió que, aunque el miedo seguía presente, lo había reinterpretado. Era un compañero en su viaje, no un enemigo. Pero justo cuando iba a pulsar enviar, recibió una llamada inesperada. Era un viejo colega con el que había perdido el contacto, que anunciaba que su proyecto también necesitaba apoyo. Ana tuvo que pausar y pensar. ¿Cómo se alineaba esta nueva oportunidad con su deseo de colaborar y seguir siendo fiel a su esencia? La incertidumbre volvió a nublar su mente, pero ahora la veía como un desafío y no como un freno. La decisión que estaba a punto de tomar la llevaría a un lugar que no había imaginado. ¿Sería capaz de integrar todas estas posibilidades sin convertirse en un rompecabezas disperso? La respuesta podría cambiar no solo su vida, sino también la forma en que sus hijos visualizaban el mundo. Mientras el teléfono seguía sonando, Ana se enfrentaba a otro cruce en su camino personal. ¿Cómo decidir en medio de tantas voces y opciones? La llamada resonó en el aire, un eco persistente que parecía reclamar su atención con urgencia. Ana se levantó, dejando la pantalla en espera. La conversación con su viejo colega la llevó a un territorio inexplorado, donde se entrelazaban viejas ideas y nuevas oportunidades. Su mente se debatía entre mantener su autenticidad y abrirse a los cambios. A medida que su colega describía la visión del proyecto, Ana podía sentir ese antiguo fuego que había creído apagado. No se trataba solamente de una oferta laboral, sino de una invitación a reavivar un potencial latente. Sin embargo, la responsabilidad de su familia pesaba sobre ella, añadiendo otra capa de complejidad a su dilema. ¿Era el momento adecuado para embarcarse en algo que podría desviarla de su nueva búsqueda de equilibrio y colaboración familiar? Ana cerró los ojos por un momento, intentando concentrar sus pensamientos. Respiró hondo y se permitió recordar los días en que su trabajo la hacía vibrar, donde cada proyecto era una oportunidad para aprender y crecer. ¿Estaba dispuesta a dejar pasar esta ocasión, temiendo perder el hilo de su propia narrativa? La idea de su propia transformación profesional empezaba a adquirir forma, pero ahora se presentaba con un nuevo rostro. Un pulso de determinación le atravesó el cuerpo. Se recordó a sí misma que el miedo al fracaso nunca había sido un signo de debilidad. Había aprendido a navegar la incertidumbre. Sin embargo, era esencial establecer límites claros. La colaboración no podría ser un pacto de sacrificio, sino un acuerdo donde todos los implicados florecieran. Se propuso reanudar la conversación con su colega, pero también debía hacerlo con la profesora. Necesitaba integrar estas voces de modo que ninguna socavara a otra. Retornó a su computadora y con los dedos en el teclado comenzó a plasmar sus pensamientos. Redactar no solo significaba juntar palabras, sino emplear cada una de ellas como ladrillos en la construcción de un nuevo camino, firme y auténtico. La oportunidad de trabajar en proyectos paralelos se convertía en un puente, no en una bifurcación. Pensó en cómo podría enfocar su respuesta a la profesora, poniendo en contexto su deseo por la colaboración desde un lugar sincero y abierto. Su mente danzaba entre la emoción de iniciativas pasadas y el anhelo de un futuro prometedor. Mientras hacía una pausa para reflexionar, la imagen de sus hijos la atravesó como un rayo. Las lecciones aprendidas en sus recientes experimentos familiares de colaboración no podían quedar relegadas. Sus hijos merecían ver a su madre abrazar el cambio, no rehuirlo. Si ella presentaba su propia dualidad ante esos nuevos proyectos, podría servirles de guía en sus propias exploraciones. No obstante, un nuevo dilema surgió. Con cada idea que formulaba, se preguntaba si su esencia podría permanecer intacta. La presión de la indecisión llenaba los rincones de su mente. Surgen dudas. ¿Y si su voz quedaba ahogada entre las olas de otras influencias? ¿Qué pasaría si comenzaba a diluirse en los anhelos de terceros, sacrificando lo que había cultivado? La inquietud comenzaba a minar la confianza con la que había empezado aquel día. Ana se armó de valor y entró en su conversación con el colega, decidida a establecer su posición.
Dar a conocer su necesidad de independencia se volvió primordial, pero también lo fue escuchar sus perspectivas. La colaboración era un diálogo, no un monólogo, en el que una voz silenciara a la otra. Con un clic, Ana aceptó la llamada. La primera palabra que pronunciara marcaría el rumbo de su desarrollo personal y profesional. Los ecos de esa decisión se extendían por su mente. La conexión con su viejo colega era solo el inicio. ¿Había encontrado la forma de orquestar su vida profesional sin comprometer su esencia? Y así, con cada sílaba que estaba a punto de dispersar en el aire, Ana sentía que un nuevo capítulo se abría ante ella, repleto de desafíos, pero también de oportunidades. ¿Respondería con determinación o dejaría que la incertidumbre la controlara de nuevo? La historia de su transformación ya estaba en marcha, pero ¿hacia dónde la llevaría realmente? La voz de su colega resonó en el altavoz, llena de entusiasmo y propuestas desafiantes. Ana sintió cómo cada palabra encendía chispas en su interior. Este era el momento de trazar el camino que ambos querían recorrer juntos, o al menos esa era la ilusión que se formaba en su mente. Sin embargo, el eco de sus propias dudas comenzaba a manifestarse como un susurro persistente. Reflexionar sobre lo que quería realmente se volvía crucial, no solo para su carrera, sino para su identidad. Los minutos transcurrieron en un vaivén de ideas. Cada visión compartida por su colega parecía girar en torno al viejo mundo en el que había estado inmersa antes de sumergirse en los desafíos familiares. Desde afuera, todo sonaba prometedor, pero en su interior, Ana cuestionaba la validez de ese anhelo. Se dio cuenta de que la oportunidad no era solo una trampa mágica que prometía un futuro brillante, sino también una prueba que requeriría enfrentarse a sus propias limitaciones. No podía ignorar el peso de la expectativa familiar que la seguía. En su búsqueda por equilibrar su carrera y su vida personal, la tarea se tornaba cada vez más compleja. Era el dilema clásico de las profesionales. Debía priorizar sus sueños o asegurarse de que su familia no se sintiera desatendida. La voz del colega interrumpió sus pensamientos, preguntándole si estaba lista para comprometerse a reunir un equipo diverso. Esa pregunta activó un resorte en su mente. ¿Diversidad en el trabajo también significaba diversidad en sus prioridades personales? Ana respiró. Sabía que tomar esta decisión requería una reflexión profunda no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. De repente, ante la imagen de su familia, entendió que el verdadero paso adelante no solamente consistía en asumir la próxima etapa laboral. Se trataba de integrar su necesidad de crecimiento como individuo con sus deseos de ser un ejemplo a seguir. La vida de sus hijos era un espejo en el que podía verse reflejada. La conversación continuó, pero ella decidió reformular la dirección de su aporte. En lugar de dejar que las opciones externas la moldearan, quería que su voz interior reclamara espacio. Con cada palabra, decidió que sería autocrítica. Su honestidad se convertiría en su principal herramienta. Compartió su deseo de liderar con integridad, insistiendo en que su contribución no comprometiera su esencia. Al cerrar la llamada, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Era justo el tipo de interacción que necesitaba, un respiro en un viaje hacia lo desconocido. Quizá había encontrado un equilibrio al plantear sus expectativas de forma clara. Pero mientras el eco de su colega desaparecía, un nuevo acercamiento a la realidad se presentó ante ella. Esta transformación no iba a ser lineal. Mientras reflexionaba sobre todo esto, otra inquietud apareció. ¿Debería incluir a su familia en esta nueva fase de su vida profesional? La determinación de su pasado debía ser equilibrada con las lecciones aprendidas en su vida familiar reciente. Era la oportunidad de modelar sus decisiones para impactar no solo su futuro, sino el de su familia. Ana se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, sintiendo el aire fresco en su rostro. La decisión que había tomado significaba dar un paso hacia su autodescubrimiento, pero sentía que el verdadero reto apenas comenzaba. Enfrentar lo que significaba este nuevo proyecto personal no sería simplemente una cuestión de profesionalidad. Iba a ser un camino que la llevaría a abarcar quién era realmente.
¿Estaba lista para despojarse de las capas que la habían definido hasta ahora? Un mensaje iluminó su teléfono. Era de la profesora. Me encantaría hablar contigo sobre cómo puedes integrar tu nuevo proyecto con nuestras actividades familiares. La conexión con su pasado estaba a la vista, y con ello, una nueva esfera de decisiones se estaba abriendo. ¿Cómo respondería esta vez, permitiendo crecer en cada dirección? Ana sabía que ahora más que nunca lo que estaba en juego era su identidad. La exploración de su ser en medio de su vida enredada apenas estaba empezando. Sin embargo, también comprendía que si no era valiente en la manera de afrontar este nuevo capítulo, podría perderse en un mar de expectativas. Así, se preparó para el siguiente paso: enfrentar la conversación con la profesora con la misma determinación que había mostrado con su colega. ¿Podría realmente unir todo en una sola narrativa? La luz del día se filtraba por la ventana, y Ana tomó un momento para observar cómo los rayos se reflejaban en los muebles, convirtiendo su hogar en un paisaje dorado. Este instante de calma era el preludio a la tormenta de decisiones que debía enfrentar. No solo tenía que lidiar con la propuesta de su colega, sino que también estaba la conversación inminente con la profesora. Era un cruce de caminos en su vida y sentía el peso de cada dirección posible. Mientras se acomodaba en la silla, su mente comenzó a tejer estrategias. La idea de integrar su nuevo proyecto profesional con su vida familiar parecía emocionante, pero la imagen de sus hijos ocupaba un lugar dominante en sus pensamientos. ¿Podría esta integración resultar en un equilibrio o sería una fuente de caos? Decidió que la honestidad sería la brújula que la guiara. No podía permitir que el miedo dictara su enfoque, tenía que redefinir su narrativa. Ana empezó a escribir un borrador de su mensaje para la profesora, cada palabra elegida con cuidado. Reflexionó sobre cómo expresar su deseo de involucrar a su familia en esta nueva fase. La formación de un equipo que no solo abarcara la diversidad profesional que anhelaba, sino también la diversidad emocional que su familia necesitaba. Mientras escribía, recordó que había aprendido a ser auténtica, no solo en su rol de líder, sino en su función como madre. La determinación crecía dentro de ella. La vida que había llevado durante años, moldeada por la aceptación y el sacrificio, estaba ahí. Pero al mirar hacia adelante, sentía que su propósito pedía ser redefinido. No se trataba de renunciar a ser madre, sino de encontrar maneras de ser un modelo más integral para sus hijos. Finalmente, hizo clic en enviar. El gesto liberador llenó su pecho de una claridad renovada. Sin embargo, el miedo aún moraba en los rincones de su mente. ¿Y si la profesora no entendía? La idea de ser juzgada por mezclar su vida profesional y personal era aterradora. Ese dilema resonaba en su propia vida. Todos los sacrificios que había hecho hasta ahora parecían estar colisionando con la ambición recién descubierta. Después de unos momentos, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de la profesora, un breve pero poderoso: «Estoy entusiasmada». Ana sintió cómo su corazón latía más rápido. La validación de la profesora la animaba aún más a seguir adelante. Pero a medida que la energía creciera, también lo harían las expectativas y con ellas las posibilidades de frustración. Ana sabía que el próximo paso iba a ser complicado. No solo necesitaba definir su nuevo papel como profesional, sino también como madre y esposa. Esa era la compleja danza que debía lograr, un entrelazado de roles que pudieran coexistir sin que uno opacara al otro. Era un desafío monumental, pero estaba decidida a avanzar. Había descubierto que su valor no solo llegaba de su trabajo, sino de cómo abordaba su vida en todas sus facetas. Mientras se preparaba para la reunión, una nueva reflexión emergió. Había algo que no había terminado de aclarar: sus límites y cómo plantearlos ante los demás. No solo se trataba de defender su visión, sino de proteger su bienestar emocional, la esencia que la definía. ¿Cómo podría comunicar esto sin parecer renuente? Ana cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la urgencia del momento.
Si quería que las cosas cambiaran, debía ser proactiva en sus límites. Había llegado el momento de confrontar su propia narrativa, no solo en el trabajo, sino en la familia. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para lograr la fusión de su mundo profesional y personal? El reloj avanzaba y su corazón latía con la emoción del cambio. El instante que había esperado se acercaba, estaba allí, en el borde de su transformación. Sin embargo, un pensamiento inquietante le cruzó. Todo gran avance podría implicar desafíos que nunca había anticipado. ¿Estaba realmente lista para hacer frente a lo desconocido, incluso si significaba desentrañar verdades duras sobre sí misma? La pregunta resonaba como un eco en su mente, presagiando la vital conversación que se avecinaba. Ana se sentó frente a la profesora. La luz cálida del atardecer iluminaba el despacho, creando un ambiente propicio para la conversación que podría cambiar su trayectoria profesional. Había dejado atrás el miedo con cada decisión reciente, y ahora una determinación firme guiaba su voz. No era solo una madre vorazmente protectora, era también una investigadora y una mujer que había despertado a su propio coraje. Cuando la conversación inició, cada palabra fluyó con seguridad. Ana exaltó su deseo de integrar su trabajo con momentos familiares, cómo deseaba compartir su viaje científico con sus hijos. A medida que hablaba, las sombras de dudas anteriores desaparecían. La educación de sus hijos y su crecimiento personal no necesitaban ser antagonistas. La profesora escuchó con atención, asintiendo en momentos clave. No solo validaba su proyecto, la animaba a incluir a su familia, sugiriendo incluso el diseño de un taller en el que pudieran participar todos juntos. Ana sintió que el estrés que había acumulado se disipaba. Por primera vez, el camino no parecía estar lleno de bifurcaciones conflictivas, sino que se configuraba como una autopista hacia la autocompasión y el crecimiento compartido. A medida que la conversación avanzaba, la profesora enfatizó la importancia de ser un modelo a seguir para sus hijos, y cada comentario resonó en Ana como un eco de sus aspiraciones más profundas. El deseo de demostrarles que los sueños y el amor podían coexistir la llenó de un propósito renovado. No iba a ser una madre absorta en el trabajo, sino una madre activa, mostrada en cuerpo y alma en cada paso de su viaje. Al terminar la reunión, Ana sabía que había dado un paso crucial hacia la realización profesional y personal. Por primera vez, la idea de que el éxito no significaba sacrificar el tiempo en familia brillaba en su mente como un faro. Había convertido su confusión en claridad y su miedo en una pasión ardiente. A la mañana siguiente, Ana se reunió con sus hijos. Con una sonrisa amplia, decidió compartirles su éxito y los planes futuros. Les habló de la reunión con la profesora, de cómo había conseguido que la ciencia y la familia se entrelazaran. Sus ojos brillaban con orgullo mientras describía la propuesta de un taller que ellos también podrían ayudar a desarrollar. Al observar sus rostros iluminados, sintió que cada fragmento de su ser se unía en un ritual de validación. Sabía que debía probarme a mí misma, pero nunca quise olvidarlos en el proceso, declaró Ana con sinceridad. Sus hijos la miraron, inicialmente perplejos, pero luego mostraron entusiasmo por participar en los experimentos y talleres que estaban por venir. Este nuevo ciclo unía la curiosidad, la ciencia y los lazos familiares de una manera que nunca había imaginado. Así, Ana comenzó un nuevo capítulo, no solo como científica, sino como madre, integrando ambos mundos con armonía. La planta baja de su hogar se convirtió en un laboratorio, las sobremesas en sesiones de experimentación, y los días de invierno se llenaban de debates sobre teorías científicas e ideas disparatadas que sus hijos proponían. Cada pequeño paso que daban juntos era un hito en el camino hacia un futuro en el que ser madre y científica eran roles que se complementaban perfectamente. El compromiso de Ana hacia su educación y su familia floreció y se sintió cada vez más segura. La espiritualidad de su madre, la pasión de su investigación y el amor por sus hijos formaban ahora una sinfonía.
No era el final de su viaje, sino el punto de partida para un futuro que ella había tejido cuidadosamente, donde la ciencia era parte de la cotidianeidad y la maternidad se enriquecía con conocimiento y descubrimiento mutuo. Ana había demostrado crecer, conquistar el miedo y redefinir sus prioridades. Su transformación era la evidencia palpable de que tenía el poder no solo para lograr su sueño, sino también para inspirar a otros a soñar en grande. En este mundo renovado, las noches que solía dedicar a las preocupaciones se llenaban de risas. Con cada proyecto familiar se sentía más viva. Ahora sabía, con certeza, que su esencia no solo era de madre o científica, sino una amalgama de ambas que brillaba intensamente. El viaje había desafiado su identidad, pero había terminado por cultivarla. Ana había alcanzado su realización personal. Caminó por las vías del tren una vez más, pero no como la mujer que dudaba, sino como una líder en su hogar, una guía en el aprendizaje y una fuerza imparable. Es el momento de que ustedes, quienes quieren transformar sus vidas, actúen. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean este viaje increíble. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer eco de mensajes de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir. Actúen ahora.